a la predicación de la palabra, entonces cambia el énfasis y la dirección de la adoración. Ahora nosotros pasamos a un ambiente donde no vamos a hablar a Dios, sino que Dios nos va a hablar a nosotros. Cuando decimos esto, el pastor no tiene la autoridad para hablar, no es boca, no es Dios hablando, es un hombre igual que ustedes, un hombre que necesita de la sangre de Jesucristo para perdón de sus pecados, un hombre que necesita también sumergirse bajo el poder del Espíritu. Pero cuando ese pecador arrepentido, el pastor, se pone en la mano de Dios y abre la palabra, eso sí tiene autoridad. Ahí sí hay autoridad. Entonces, cuando se expone esta autoridad, ya no es el pastor que está hablando, sino Dios a través de su palabra. Entonces, allí ya no somos nosotros que comenzamos a hablar con Dios, sino Dios habla a nuestro corazón. Por medio del pastor, no, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará a tu espíritu, a mi espíritu, y te va a dar palabras, te va a dar respuesta, te va a dar principio. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios, útil para redarguir, corregir, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces tenemos que abrir tres cosas. Tenemos que abrir el corazón para escuchar la voz de Dios. Tenemos que abrir la Biblia porque esa es la autoridad con la que Dios nos va a hablar. Pero tenemos que oír, abrir el oído, escuchar obedientemente. Entonces la costumbre de nuestra iglesia es guardar el mayor silencio posible para escuchar la voz de Dios. Hoy el Señor me ha entregado un sermón que ha sido de bendición para mi vida, me ha reforzado mi corazón, me ha hecho poner mi pie firme. Y es un sermón titulado La prueba de que Cristo resucitó de los muertos. Una prueba, porque hay muchas, de que Cristo resucitó. ¿Cuál es el propósito de este sermón? El propósito de este sermón es llevar a que todos los que estamos aquí, creyentes o no, podamos ver que Cristo está vivo. Y no vivo en mi mente, sino vivo en presencia, vivo actuando, vivo y activo en la vida tuya como en la vida mía. Esto de probar esto es importante porque somos incrédulos. Somos incrédulos todos nosotros. Y nosotros vivimos por vista. Vivir por vista es que vivimos por lo que palpamos y por lo que vemos. Y si no vemos una cosa, no lo creemos. Y si no palpamos una cosa, tampoco lo creemos. Todos somos así, somos humanos, terrestres. Vivimos bajo los dilemas y bajo también las pruebas materiales. El hombre es como Tomás, ver para creer. Eso es lo más lamentable. Entonces, cuando nos hablan de la resurrección de Cristo, viene el dilema humano. ¿Dónde está Cristo? Hoy, a través de su palabra, vamos a ver una prueba que nos va a enseñar fehacientemente que Cristo sí resucitó. Pero no solamente resucitó, está vivo. Y no solamente está vivo, hoy está presente. Y Él está aquí, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, para hablar tu corazón, para traer bendición a tu vida,
pero sobre todo para darte salvación y vida eterna. Cristo quiere en este momento acercarse a tu corazón y decirte: estoy vivo. Heme aquí, estoy vivo. Quiera Dios que la realidad y la presencia que creemos de Jesús, que está aquí, y cuando digo estar aquí no me estoy inventando nada. Jesús dijo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí Él está en medio de ellos. Entonces aquí hay más de 2 o 3 y no hemos puesto de acuerdo para estar a las 3 de la tarde adorando a Dios. Entonces yo creo, mis hermanos, que el Cristo presente en su gracia, en su misericordia, a través de su palabra, nos va a dar datos concretos. Estoy vivo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Número 1, si está vivo, entonces vamos a clamarle, vamos a hablar con Él. Vamos a llamarle a nuestro auxilio, a nuestra salvación, a nuestra sanación, nuestro cuidado, nuestra guía. Cristo, antes de irse a la gloria, oigan lo que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y añadió: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver si eso es verdad. Padre, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote que en estos momentos tú nos acompañes y que podamos exponer tu palabra. Que en el silencio y oyendo de corazón, con el oído presto, abriendo tu palabra, tú nos hables a todos. Le dé palabra de salvación, rescate la vida, el corazón, la persona que esté caída, desviada, que esté en confusión, en tinieblas. Cualquier situación donde se necesita un compañero, un auxilio, un redentor, aquí está tú, Señor. Háznoslo saber hoy. Que tu Santo Espíritu comunique toda la verdad del Evangelio. Y que este Evangelio predicado sea escuchado, y al ser escuchado levante la fe suficiente para que cualquier persona venga a Cristo hoy creyendo en su presencia y clamándole. Y Cristo ha de perdonarle y salvarle como su palabra dice. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2, 3. Hechos capítulo 3. Este capítulo 3, para poderlo enfocar correctamente, es necesario hablar de la historia, lo que está aconteciendo, por qué sucede esto que va a narrar en el capítulo 3. En el capítulo 3 se va a narrar la sanación de un cojo. Este hombre cojo, lo más probable que tenía más de 40 años de edad. Quiere decir que este hombre era un hombre conocido en Jerusalén, era un hombre que los ponían en la puerta de la iglesia del templo de Jerusalén, y lo veían, todo el mundo lo conocía y sabían de él, por lo cual hay una sanación que sucede en la vida de este cojo que era puesto allí en la puerta de la hermosa en el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Miren lo que sucedió. Recuerden ustedes que Cristo fue apresado, arrestado, fue llevado ante los sumos sacerdotes Anás, Caifás, fue juzgado por los sumos sacerdotes de una manera injusta. No se encontró ninguna prueba, buscaron una serie de testigos falsos, y las falsedades que hablaron contra Jesucristo tampoco tuvieron el peso suficiente para que un juez lo juzgara. Por eso es que Anás y Caifás, bajo una serie de falsedades, lo llevan donde Pilato.
Cuando se presenta ante Pilato, Pilato comienza a interrogarlo y no encuentra tampoco causa alguna para darle pena de muerte, como estaban pidiendo sus enemigos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, pidiendo la pena de muerte de Jesús. Pilato, que era un hombre que no tenía carácter, sabiendo él que era inocente Jesucristo, entonces se lo manda a Herodes, que se vaya donde Herodes. Y quería no cargar él con la culpa, sino quería que Herodes dijera algo. Cuando lo llevan donde el rey Herodes, Cristo se presenta ante él y Herodes, de una manera burlona y descarada, comienza a interrogar al Señor de una manera que no se corresponde con un hombre de la estatura de Herodes, preguntándole chisme. ¿Y tus discípulos? ¿Dónde están tus discípulos? Él sabía dónde estaban los discípulos. Ya eso era voz de esa ciudad. Lo dejaron solo, lo abandonaron. Pero él quería que Cristo hablara de sus discípulos. Por eso le pregunta y le dice, ¿y de tu doctrina? ¿Dónde está todo lo que tú has enseñado? Ya te tenemos en la mano. El Señor no le responde acerca de sus discípulos, porque nunca el Señor Jesucristo habló detrás, ni en contra, ni delante de sus discípulos. Entiendan eso. Esa vida de Cristo es un ejemplo para nosotros. Nunca abras tu boca para hablar en contra de ninguna persona, ni te deje motivar para que otros... Recuerden lo que dije. Óiganme una cosa, no hablen nunca en contra de nadie. Cuando le preguntan de sus discípulos, él no abrió la boca, se quedó callado. Respondió acerca de la doctrina. La respuesta que da tiene que ver con la doctrina. Pero no habló de sus discípulos, ni lo puso por detrás. Nosotros como cristianos tenemos que seguir los pasos de Jesús. Es más, cuando Judas fue a arrestar a Jesucristo, le dio un beso. ¿Y saben lo que Jesús le dijo a Judas, a su enemigo, al que lo entregó, al hijo de perdición? Le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Si yo fuera Jesús, yo le diera una pela de lengua. Inmediatamente me hubiese airado y le hubiese dicho 2 o 3 cosas. Pero yo no soy Jesús, gracias a Dios. Jesús es más alto que yo, mucho más alto que yo. Pero Jesús me ha rescatado y tiene que rescatar mi lengua y mi mente. Tenemos que seguir ese paso de Cristo. Pues miren, cuando Herodes no encuentra nada, se lo devuelve a Pilato. Yo me imagino a Jesús de un palacio a otro, del palacio donde estaban en las casas de los sumos sacerdotes, a Pilato, el gobernador, del gobernador al palacio del rey. Los tiraban como un ping-pong. Al final, Pilato lo entrega a los verdugos de su guardia. Lo comienza a maltratar, le dan con un palo en la cabeza, le ponen corona de espina, lo maltratan tanto, le sacan sangre. Y cuando lo llevan por el camino, burlándose con una corona, le ponen un madero pesado que no puede aún con él, que tienen que traer a alguien de las gentes que estaban caminando para que ayudara a Jesús. Y cuando iba por el camino, Jesús, aún sin cargar el madero, habiendo sido mayugado y maltratado, la gente le decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y muchos de esos, el Señor le dio pan y peces. A muchos de esos, el Señor sanó a familiares de ellos. A muchos de ellos, el Señor le hizo bien.
Pero ahí en ese momento se dejaron llevar por la turba y encendido bajo el pecado, el demonio controlando a una ciudad completa, le decían al bueno, al rey, al Dios hecho carne, crucifíquenlo. Otra cosa que debemos de aprender de la vida de Cristo, la gran equivocación de muchos nosotros los mundanos, comenzando conmigo, es cuando nos asociamos con los mundanos y creemos que los mundanos nos aman o nos van a respaldar o cuidar la espalda. Mentira del... Nunca el mundano va a guardar la espalda de un creyente. ¿Por qué no? Porque no somos del mundo. Y el mundo defenderá a su mundo, pero no al cristiano. No caiga, perdonen el dominicanismo, en ese gancho, en esa trata. Miren ahí cómo están los mundanos. Al justo. Miren cómo lo maltrataron. Y miren cómo niños, jóvenes y adultos gritaban: mátenlo, crucifíquenlo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Cuando Jesús ya lo tenían en la cruz del Calvario, lo matan, muere. El Sanedrín ya había oído que Cristo dijo que al tercer día iba a resucitar, por lo cual se percataron de que esa palabra de Jesús no fuese real. Y para que no fuese real, como gente inmunda, gente con una mente materialista, creían que una tumba iba a sellar la suerte eterna de Jesucristo. Lo meten en la tumba, en un sepulcro, en la casa de José de Arimatea, que tenía un sepulcro nuevo. Y José de Arimatea era un discípulo del Señor callado en silencio. Y en el momento dado, cuando los discípulos comenzaron a correr, el único que sacó la cara por Jesús fue él y Nicodemo. Estos que nunca hacían gárgara, que nunca tú lo veías en la calle andando, ni con Biblia abajo, ni gloria a Dios, mentira. No eran cristianos así. Cristianos silenciosos, callados. Y en el momento en que tenían que enfrentar la verdad, fueron los únicos que dieron la cara. Por eso es que muchas veces uno no puede estar creyendo. Hay muchos cristianos como nosotros, un cristiano, cuidadito, papá, que algo tiene por atrás. Ahí está. ¿Y saben quién más dio la cara? Que no se quebrantaron ni huyeron: las mujeres. Es así. Cuando estaban crucificando a Cristo, estaban las mujeres ahí presentes, arriesgando su vida, llorando. Y al tercer día, temprano el domingo, fueron con flores a la tumba del Señor, arriesgando su vida. Nunca le dieron la espalda a las mujeres a Cristo. En un mundo como este, y más en la República Dominicana, donde maltratan a la mujer y la bochornan, donde la mujer tiene que hacer demasiadas cosas para que le den aunque sea la mitad en la sociedad, denigrándola. Y el único país que mata a sus mujeres de una manera escandalosa es República Dominicana en América. Número 1, matando mujeres. Es la desgracia más grande que le puede traer a un país. No sabiendo que las mujeres son la columna de una sociedad, cueste lo que cueste, y aún en la iglesia misma. Hay que respetarle y darle el honor, el lugar que merecen. Estas mujeres
demostraron que creyeron en un Salvador, creyeron en Cristo, y en el momento dado, ahí estaban ellas, presentes. No se aflojaron, le temblaron el pulso. ¿Por qué yo hablo de las mujeres? En la República Dominicana hubo un bochornoso caso en estos días, donde en medio de un partido llamado el Partido Inmaculado del PLD, uno de los líderes de ese partido abochornó a la vicepresidenta de la República Dominicana, que es del mismo partido de él. Eso fue bochornoso leer eso. Las mujeres han demostrado en la historia de la sociedad humana, y más las mujeres que se ponen en las manos de Dios, las mujeres que le sirven a Dios, demuestran que cuando creen en Cristo, creen en el Señor. Gloria a Dios. Agarran entonces el enemigo a Cristo, lo llevan a la sepultura, y para que no vayan a venir los discípulos y se roben el cuerpo, van donde Pilato y se lo dicen. Pilato, mira, ellos dijeron esto, Cristo en vida dijo que iba a resucitar el tercer día. Pues Pilato y el Sanedrín, cuidándose que esa profecía no se cumpliese, le pusieron una cuadrilla de soldados. Cuando digo cuadrilla, no son 4. Dirigido por un centurión, por lo menos había más de 25 soldados cuidando el jardín donde estaba la tumba nueva en la casa de José de Arimatea. Significa que en la entrada de la casa por lo menos habían 2 o 3 soldados. Alrededor, detrás de la casa estaba rodeada de soldados. Significa que en la tumba habían soldados rodeando la tumba. Pero para que no vaya a suceder que venga un intruso y le ponga aunque sea la mano a la tumba y ruede la piedra, ¿sabe lo que hizo Pilato? Que selló con el sello de la autoridad. Nadie le puede poner la mano a la tumba y nadie puede quitar la piedra. Ese es un sello que se le pone como un papel sellado con la firma del rey. Que venga un intruso y le ponga la mano y comience a rodar la piedra. ¿Usted cree que esos 12 discípulos, que solamente cuando vieron los paleros del Sanedrín buscando a Jesús, corrieron, se van a atrever a marcharle a 25 soldados armados? No. Al tercer día, Jesucristo resucitó. No vinieron los discípulos. Él no necesita soldados para mover la piedra. El gran poder de Dios sacudió la tierra y la piedra se movió. Vinieron los ángeles con poder y rodaron la piedra. Y estaban los soldados allí y vieron la realidad los soldados. Cuando llegaron las mujeres, ya hace tiempo que Cristo, la piedra estaba movida. Y cuando ellos vieron la piedra movida, las mujeres comenzaron a entrar asustadas y ver los soldados que estaban todos murmurando, inquietos, sin saber qué iban a hacer. Y cuando va y se asoman, encuentran la tumba vacía. Cuando miran hacia arriba, un ángel le dice: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Vayan, díganselo a sus discípulos. Porque los discípulos estaban corriendo. Cuando iban camino a decírselo a los discípulos, se le aparece Jesús. Y cuando lo ven, se arrodillan las mujeres y comienzan a adorar al Señor. Y el Señor le dice: quietas, yo soy, miren, yo soy. Y a los discípulos y decirle: he resucitado, estoy vivo. Los guardias inmediatamente fueron, en vez de ir donde Pilato o al centurión, su jefe, fueron huyendo al Sanedrín. Se lo dijeron a los sacerdotes. Los sacerdotes le dieron dinero, dice Mateo. Los sobornaron y le dijeron: quédense callados y oigan lo que ustedes van a decir. Digan
que los discípulos vinieron de noche y se llevaron el cuerpo. Miren, hermano, el mentiroso, cuando habla mentira se descubre el mismo. En estos días hubo una muerte en la República Dominicana de un abogado. Lo mataron vilmente. Y la manera como quieren tratar el caso o quisieron tratar el caso para ver si vendían la idea era para no poner como responsable al que verdaderamente tenía la responsabilidad. Pero todo el que oyó esa declaración se dio cuenta, miren, quieren hacer un macuteo, la cosa es que no pudieron hacerlo bien. Cuando Adán pecó, el Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dijo: tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Dice el Señor: ¿que te escondiste? ¿Tuviste miedo? ¿Y por qué? No, porque tuve miedo porque estaba desnudo. Y dice el Señor: que está desnudo. ¿Y por qué te tienes que esconder desnudo? Sí. Con que has comido del árbol que yo te dije que no comiese. ¿Quién fue que metió la pata? Perdonen el dominicanismo de meter la pata. ¿Quién fue que se delató? ¿El mismo Adán por hablar mentira? Que estuve desnudo. ¿Y quién le dijo a él que la desnudez era pecado? ¿O que era malo? Esa misma palabra fue la que Dios dijo: ah, tú lo que has hecho es que has pecado. Hermanos, déjeme decirle algo. Estas tonterías comenzó a regarse, pero se cayó el caso. No le hicieron caso y dijeron: no, imposible que 12 cobardes que andaban huyendo y corriendo pueden venir, entrarle a 25 soldados armados, sabiendo los soldados que por cualquier reo que dejen ir o abandonen o que se le fugue, ellos tenían que pagar con su propia vida. Ley romana, eso es ley romana. Recuerden ustedes cuando Pablo y Silas estaban presos, que tembló la tierra, la puerta se abrió y los soldados se iban a matar. ¿Por qué se iban a matar? Porque ellos creían que todos se habían fugado, los presos. Y ahí fue donde Pablo le dijo: no, no te hagas nada, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y ahí entonces le predicaron al centurión, al carcelero, y se salvó y creyó en Cristo. Hermanos, cambiaron entonces la idea. La Biblia no habla de este cambio, pero sí los historiadores. Algunos historiadores dicen que se propagó la idea, ya no que los discípulos habían robado el cuerpo, sino la idea filosófica de un argumento. ¿Cuál era el argumento? Bueno, si Jesús resucitó, ¿dónde está? Segundo argumento: si Jesús resucitó, enséñamelo o que haga algo de lo que él hacía antes para uno saber que sí, que él resucitó. Dos argumentos fuertes. Ya no era la teoría primera de que los discípulos vinieron. Estos son preguntas que en el sol de hoy tú te haces y yo me hago. Si Jesús está vivo, ¿dónde está Él? Y si está presente en el Espíritu, que haga las cosas que Él hacía antes. Vamos ahora a Hechos capítulo 3 y finalizamos. Los discípulos no sabían cómo demostrar la presencia del Señor, pero tampoco podían demostrar o hacer alguna obra de las que Cristo hacía antes. ¿Cuáles eran las obras que Jesús hacía antes? Bueno, predicaba la palabra, caminaba por las aldeas, por las ciudades, predicando el evangelio del reino. Cuando venía un endemoniado, él venía y liberaba al endemoniado. Al ciego lo hacía ver, al mudo lo hacía hablar, al leproso lo limpiaba.
al paralítico lo hizo andar. Esas son las obras del Señor. Por eso entonces los enemigos le decían, si resucitó, ¿dónde está? Y si está, que haga algo para nosotros saber que sí está vivo. Hermano, estos argumentos, segundo, sí necesitan respuesta. Porque también nosotros nos lo preguntamos, ¿dónde está Dios? Y si está, que haga algo. Y más que lo haga cuando tú y yo estamos pasando por situaciones adversas que necesitamos la presencia y la respuesta de Dios en cualquier situación en que nos encontremos. El capítulo 3 dice así: y cierto día Pedro y Juan subían al templo. Pedro y Juan son discípulos del Señor. A la hora novena de la oración, ellos iban a entrar al templo de los judíos a una hora en que se consideraba la hora de la oración, para orar. Había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Dice la puerta La Hermosa, era que el templo tenía muchas puertas. Este templo en el cual nosotros estamos tiene 2 puertas para entrar aquí. Una aquí delante y otras allí detrás y otras por los lados. Por los lados creo que hay también. Pero aquí en la puerta de la Hermosa, en el templo de Jerusalén había muchas puertas. Y cada una de esas puertas tenía un nombre. Los nombres se ponían de tal manera que ya tú identificaras la puerta que tú podías entrar para ir al lugar donde tú quisiese ir al templo. Este templo no solamente tiene este auditorio para adorar al Señor, también tiene muchos lugares y muchas oficinas alrededor. Asimismo era el templo de Jerusalén tenía muchos espacios y en cada espacio se hacía algo diferente. La puerta de la Hermosa, cuando tú entrabas por ahí, tú entrabas a 2 cosas, porque esa puerta daba a 2 lugares, 2 sitios. Esos 2 lugares se llamaban el lugar de la oración y el lugar de la ofrenda. Por lo cual todo el que entra por ahí o va a ofrendar o va a orar. Unos mafiosos que agarraban a los paralíticos, los indigentes, los menesterosos, aquellos que tenían alguna condición física que no podían moverse, era un clan, una mafia capitalista, que al no tener tanto trabajo, entonces hicieron este clan, esta mafia. Vamos a agarrar a estos paralíticos y vamos a llevarlo a diferentes lugares donde lo dejamos ahí temprano, ellos piden dinero, después en la tarde lo vamos y lo buscamos y tenemos que repartir dinero. Ese tipo de costumbre hoy está. ¿Sí? Bueno, pastor, eso allá en tu país bananero, la República Dominicana. Cuidadito. Estados Unidos, con todos los millones que tiene y la riqueza que tiene, aquí hay menesterosos que dan pena. Es más, en Filadelfia, en la Roosevelt Boulevard, ahí desde arriba, eso tiene kilómetros y kilómetros ese boulevard, y tú ves en diferentes esquinas que tú vas manejando y vas mirando una serie de muchachos, blancos, ellos blanquitos, tú lo ves, se ponen así, con un cartoncito. Y siempre se ponen bajo un semáforo, y cuando los carros se ponen, ellos comienzan a andar de qué. Tú no lo has visto, con la carita como quien dice estoy. Ahora en la tarde, después ellos recogen, comienzan a contarse, va para su casa. Es un clan. Oiga bien, y lo tienen, eso es una mafia tan fuerte que usted no puede ir a ponerse en la esquina a pedir tampoco. No, es una esquina comprada, eso es una cosa bien organizada, eso no es así. Hermano, esto, cuando el pecado entra al mundo, todo este tipo de cosas sociales se inventa el hombre. Este cojo lo ponían allí. Y miren lo que sucede cuando Pedro y Juan, que van a orar a la hora novena de la oración, dice verso 3,
es decir, el cojo, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Wow, qué orden más fuerte. Anda. Qué autoridad. Anda. Un cojo, paralítico, menesteroso, mendigo, quizá dentro de esa mafia que existía en ese momento, tantos años, porque en ese momento ya tenía 40 años de edad y desde pequeño lo ponían ahí. Una vida miserable, condenada a la pobreza. Pero ahora se encuentran con los embajadores de Cristo. Ahora se encuentran con los apóstoles. Y estos, ante la sociedad, estos ante Zaqueo, estos ante otros mafiosos, no tenían nada. Porque en cuanto a lo económico, los apóstoles nunca tuvieron nada, económicamente hablando, en esta tierra. Pero sí tenían algo. Fíjate en nosotros, míranos, agárrate de esta mano. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hermanos míos, cuidadito. Este míranos es para que el menesteroso dejara de estar fantameando y allantando a uno. Eso es lo que le está diciendo. Míranos, despierta, ya deja de estar haciendo el teatro de que te está muriendo. Míranos. Eso es. Cuando el muchacho, el hombre lo mira, fíjate bien que estaba mirándonos. Él le dice entonces: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué quiero repetir esto? Hay dos extremos que no podemos llegar. El primero, hubo un sacerdote, históricamente hablando, que se hizo famoso por esto, porque un día saliendo de su casa, de su apartamento, donde estaba su templo, él vivía ahí mismo, estaba con un monaguillo, y le dice el sacerdote al monaguillo: mira, monaguillo, cuánto menesteroso hay en la puerta de este templo. Miren la calle cómo están esas viejitas pidiendo, cuánta gente enferma y menesterosa. Pero mira, monaguillo, mira el templo, cuánto oro. Mira las puertas, cuánto oro. Mira cuánto oro. Wow, la riqueza entonces está en la iglesia, en el mundo está la pobreza. El monaguillo le dice: es verdad, señor sacerdote, pero usted se atreve a bajar con toda la riqueza que tiene aquí y decirle a eso menesteroso: levántate y anda. El sacerdote miró al monaguillo, se quedó callado. Es un extremo. ¿Cuál es el extremo que estoy diciendo? Muchos de los que estamos aquí ya no somos menesterosos, porque el Señor ya nos abrió los ojos y nos levantó del pecado. Pero no tenemos la fe suficiente para ir a los menesterosos que están andando por las calles de Allentown, llenos de pecado, de confusión, de necesidad, y no nos atrevemos a decirle: ven, que Jesús te salva. El otro extremo es el extremo de muchos pastores evangélicos, sanadores, que tienen el poder de sanar, los cuales hacen una serie de campañas de sanidad, y así le llaman, campaña de sanación, y comienzan a publicar
Vengan el día tal, campaña de sanación. Traigan los enfermos, traigan los cojos, traigan los ciegos, traigan los endemoniados, traigan esto. Usted tiene dolor de espalda, tiene dolor de muela, venga. Usted no puede andar, venga. Y todo el mundo venga. El que tiene sida, venga. Y la gente va creyendo que allí va a encontrar la sanación de su enfermedad o de su situación. Yo he estado en campaña de esa, no porque yo la he motivado ni he estado predicando, sino que yo he ido a ver. Y yo fui a una hace mucho tiempo en República Dominicana, y cuando está aquí esta persona sanando gente, yo recuerdo y yo lo vi, nadie me lo dijo, que él le dijo a uno, en una silla de ruedas estaba ese hombre, y yo lo vi con mis ojos, y este pastor le dijo al hombre, ponte de pie, y el tipo, al paso, y le dice a los dos que están al lado, déjenlo, anda, en nombre de Jesús 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 anda. Y este hombre lo vi yo, nadie me lo dijo, se incorporó de la silla, y mientras el hombre decía anda, comenzó la fanfarria, los músicos, y la gente, gloria a Dios, aleluya, y ese hombre comenzó a andar, lo vi yo. Comenzó a andar, lo vi yo. Ese anduvo tanto que hasta él estaba alzando la mano. Sano. ¿Va? Yo que fui como curioso, calladito, mirando al hombre, después se baja del escenario y yo lo veo que está allá. Pues está sentado en su sillita, digo, bueno, quizás no hay mucha silla, quizás. Yo ubicándolo. Cuando se terminó todo, voy donde el tipo. Y le digo yo, hey, gloria a Dios, está sano, sí. Levántate, déjame ver. No podía. Digo, pero tú caminaste allá arriba, levántate. Ven, levántate. No, todavía, yo estoy todavía paralítico. Eso no fue así, eso fue allá arriba, pero aquí abajo estoy. Me lo dijo a mí. Y entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Déjeme decirle algo. Yo creo en los milagros. Yo creo en la sanidad. Y yo creo en la oración de fe que sana al enfermo. Pero yo no creo que Pedro fue el que sanó. Yo no creo que Juan tenía ningún poder. Ninguno de los dos tenían poder. ¿Sabe dónde estaba el poder? En Jesús que resucitó. ¿Sabe por qué ese hombre fue levantado? Ese cojo anduvo. ¿Sabe por qué? No por Pedro ni por Juan, sino por el poder de Jesucristo. Porque Jesús resucitó. Es una prueba fehaciente que en Jerusalén entero sabían de ese cojo. Tenía 40 años desde pequeño puesto allí. Todo el mundo lo conocía. Los sacerdotes, los escribas, los saduceos y los fariseos. Miren lo que dice la Biblia. Santo el Señor. Verso 7. Haciendo de la mano derecha, se levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Santo Dios. Bueno, pues cuidado, si después de eso se cae. Vamos a ver si fue que se cayó después o siguió anduvo. Verso 9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que se había sucedido. Estando asido de Pedro y Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde estaban Pedro y Juan. Al ver esto, Pedro, 12, dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué nos miráis así?
como si nuestro propio poder o piedad se hubiera hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste le había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros repudiaste al santo, al justo, y pedisteis que en su lugar se concediera un asesino, y le diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué dijo Pedro y Juan? Los apóstoles. Y ya no hay apóstoles, ¿eh? Tenga eso claro. Los apóstoles ya no hay. Hay muchos apóstoles por ahí. Pregúntenle quién fue que lo comisionó. Estos apóstoles, ¿sabe lo que están diciendo? ¿Por qué me miran a mí? Eso es lo que dijo Pedro. No nos miren a nosotros como que si en nosotros hay algún poder o piedad para hacer andar ese hombre. Fue al que ustedes mataron, al que ustedes sepultaron, a ese que ustedes le dieron muerte. Ese Dios lo resucitó y ese es el que hizo esto. Prueba fehaciente que Cristo ha resucitado. Cristo puede sanarte. Prueba fehaciente que Cristo ha resucitado. Cristo te puede salvar. Cristo te puede rescatar porque Él está vivo. ¿Qué es lo que necesitas tú para que Cristo obre en tu vida? Pablo dice, si confesamos que Él es el Señor, seremos salvos. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Con el corazón, si tú lo crees en tu corazón y lo invocas con tu boca, Cristo te va a salvar, te va a rescatar, te va a liberar, te va a sanar en su voluntad soberana. Pero hay que creer que Él ha resucitado. Sigue diciendo Pedro, verso 16. Y por la fe en su nombre, fíjense qué humilde Pedro y Juan. Miren qué humildes son los apóstoles verdaderos. Ellos están diciendo, no fue en el nombre de Pedro, no fue en el nombre de Juan, en el nombre de Él. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de Jesús ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos. Miren lo que la Biblia dice, perfecta ¿qué? Eso es la sanidad del Cristo resucitado. No eso que yo vi ahí. ¡Anda! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Miren, yo he visto gente que le han roto la muleta arriba del escenario. ¡Plah! Y después hay que buscarle otra obligada porque el tipo no está allá abajo que no puede moverse. Cuando un día fui a una iglesia, y digo, ¿y esa fila de gente para entrar a la iglesia? Dice, no, es que hay un tipo ahí que sana, que pone dientes de oro y plata. ¿Sí? Y la gente haciendo fila para que le pusiera dientes de oro y muela de plata. Hermano, perdónenme. Pero esa fila es una fila de prosperidad buscando lucro. Porque dime tú, que me ponga el diente de oro, la muela, que eso me salva. Eso me perdona los pecados. Por eso yo seré santo, salvo. Hermano, cuando el Señor sana, sana completamente. Una sanación perfecta. Y eso es lo que están diciendo los apóstoles. En nombre de Jesús, este ha sido perfectamente sano. Ahora, hermanos, termino con esto. ¿Qué es lo que queremos decir? Que si Cristo resucitó, todo lo que Cristo prometió, Él ahora resucitado, lo puede hacer en tu vida y en mi vida. Porque el que prometió, resucitó, está vivo. Tú puedes invocarle, tú puedes creer en su nombre y decirle, Señor, tú me has prometido, tú has prometido en la palabra esto, he aquí, dámelo. Pero creyendo. ¿Sabe cuáles son las sustancias de la fe?
La fe tiene dos partes. Dice el autor de los Hebreos: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él existe. Segundo, que Él es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que cree que Cristo ha resucitado tiene que creer que Él está aquí. Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres una redención en tu vida, si tú quieres que el Señor cambie tu vida, te haga un joven nuevo, una muchacha nueva, un niño nuevo, un adulto nuevo, si tú quieres cambiar de vida, si tú quieres ya tener una vida de paz, de gozo, una vida renovada, cambiada, tú necesitas creer en Cristo, que Él está aquí, que Él vive, resucitó. Amén. Y si resucitó, todo lo que Él prometió es galardonador de los que le buscan. Todo lo que ha prometido te lo da. ¿Sabe lo que Cristo prometió? De cierto os digo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, correrán dentro de él ríos de agua viva. ¿Sabe lo que Cristo prometió? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe lo que Cristo está prometiendo? Que si tú crees ahora mismo a este Cristo que ha resucitado, que tú no ves ni yo, pero que ha prometido estar presente y está aquí y en cualquier lugar donde tú de corazón creyendo le invoca con tu boca, ahí el Señor viene a salvarte. Ahí viene el Señor a rescatar tu vida, a perdonar tus pecados, darte vida eterna y hacerte un hijo de Dios. Y si hijo de Dios, entonces eres heredero de la herencia eterna del Señor y coheredero juntamente con Cristo. Hermanos, si Cristo resucitó, si Cristo está vivo, entonces Él tiene que cumplir lo que Él prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo resucitó, esas palabras Él las cumple en tu vida y en mi vida. Si Cristo resucitó, entonces podemos oír su voz cuando dijo: por nada estéis afanosos. Aprended de mí que soy manso y humilde. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si Cristo resucitó, ese Cristo que hizo andar al cojo, que al ciego lo hizo ver, que al mudo lo hizo hablar, es el mismo Cristo ayer, hoy y por los siglos. Y tú, mi hermano, mi hermana, puedes creer en Él. Y tú puedes depositar toda tu confianza en el Señor. Y el Señor va a hacer la obra que Él tiene predestinada para tu vida. Pastor, ¿y si la voluntad de Dios es que yo pierda la vida? Gloria a Dios. ¿Sabes lo que Pablo te responde a esa pregunta? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si muero con Cristo al cielo voy, a la gloria estaré. Hermano, no hay nada en esta vida que Cristo haya prometido en su palabra que Él no te lo dé si está en su plan perfecto para tu vida. Y es tan grande lo que el Señor hace, que no nos da conforme a nuestras necesidades. Dice Pablo que nos da más allá de lo que le pedimos en oración y de lo que entendemos. Pero pastor, ¿y por qué dura tanto? Porque Él tiene un plan perfecto para tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Porque a José, cuando sus hermanos lo vendieron
el Señor no lo rescató. Cuando lo metieron en el pozo, tampoco lo rescató. Cuando se lo vendieron como esclavo a otros, tampoco lo rescató. Y cuando llegó a la casa de Potifar, que la mujer le hizo esa trama y lo engañó y por eso lo metieron preso, tampoco lo liberó. Y estando en la cárcel, José le dijo al copero: oye, cuando esté delante del rey, dile que yo estoy aquí injustamente. Además, yo te hice el favor y te interpreté el sueño, y mira que te salió bien a ti. Al otro lo mataron, pero a ti te salió bien, así que haz algo por mí. Cuando el copero salió, que le prometió que iba a interceder por él, se le olvidó. Dice la Biblia que se le olvidó años. ¿Quién fue que hizo eso? ¿Quién fue que permitió que lo metieran en un pozo? ¿Quién fue que lo permitió que lo engañaran sus hermanos, que lo vendieran como esclavo, que la mujer le engañara, que lo metieran preso y que el copero se le olvidara su promesa? ¿Quién hizo eso? Dios. Pues mira ahí. Pues cuando uno le clama, sí. Pues sí, pues nosotros cuando oramos como dice el apóstol Juan, que se haga tu voluntad. Pero la voluntad de Dios es que la vida de José le vaya de mal en peor, al grado que en la cárcel, ahí que va a morir podrido. No. El Dios de los cielos tiene un plan perfecto para todos sus hijos, y cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para ti y para mí. Esperen Jehová y Él hará. Y cuando vino el tiempo de que la prueba se terminara, entonces el rey se soñó algo y ninguno de sus sabios se lo pudieron interpretar. Y tiró el edicto: si mañana no me interpretan el sueño, lo voy a matar a todos. Hasta el copero tembló. Y ahí sí se recordó el copero. No, espérate, ¿verdad? El sabio de la cárcel, ese sí. Y le dijo al rey, y lo mandaron a buscar. Hermano, en el momento en que el faraón mandó a buscar a José, fue el mejor momento. Porque era el momento que había venido una hambre en toda la media luna fértil y estaba azotando en Palestina, donde vivía sus hermanos y su papá. Y se iban a morir de hambre, porque en el único lugar donde iba a haber abastecimiento era en Egipto. ¿Cuándo vino la respuesta para liberar a José? En el momento en que Dios ya lo había indicado. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No en el tiempo tuyo ni en el mío, en el tiempo de Dios. Y cuando se cumpla el tiempo de Dios, comprobamos su buena voluntad. ¿Sabe por qué la comprobamos? Porque vemos que cuando sucede es agradable y perfecto. Está quieto. Este Cristo que ha resucitado hoy está presente. Y el paso por la fe que tú y yo debemos de dar es creer. Creer que Él está aquí. Y ese que está aquí, si tú crees en el corazón y lo invoca, lo llama con la boca, será salvo. Hoy será perdonado. Vamos a orar. Padre Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Tu palabra ha sido predicada. Tú vives. Has resucitado. Has resucitado para nuestra justificación. Tú vives, Señor. Y en estos momentos tú conoces todas las vidas que están aquí. Tú conoces también lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Tú sabes en este momento qué corazón está creyendo en ti. Tú sabes en este momento qué persona por tu palabra cree que tú vives.
que tú estás presente como tú has prometido. Y en estos momentos, esta persona te pide, en su corazón está orando y te está pidiendo que perdone sus pecados. Te está pidiendo que le salve de esta condenación segura que ha de venir sobre los pecadores no arrepentidos. Tú estás escuchando la oración de muchas personas que en estos momentos, por tu palabra, quieren echar sobre ti toda su ansiedad, su preocupación, su molestia. Quieren poner su vida desordenada o con muchas tinieblas, con muchos asuntos que no pueden resolver ellos, te lo quieren poner en tus manos. En estos momentos, la incredulidad humana está siendo vencida por la fe, porque esta verdad del Cristo resucitado se hace fehaciente. Él vive, Él sana, Él vive, Él perdona, Él vive, Él salva. Y hoy, si tú crees en Cristo, si tú confiesas con tu boca, serás salvo. Padre, escucha la oración. Escucha a esta persona que en estos momentos cree en ti y te dice: Padre, aquí estoy yo. Yo quiero que tú me cambies, Jesús. Si tú has resucitado, cámbiame, sálvame, libérame del pecado, Señor. Dame una vida nueva. Oye la oración. Y sabemos, Padre, que si una persona se atreve a creer y a invocarte, será salvo. Será salvo con toda seguridad, porque tú lo prometiste. El que cree en ti será salvo. Amigo, amiga que está presente, si en estos momentos, al oír la palabra de Dios, tú pones tu corazón, tú por la fe crees en Cristo, que Dios lo resucitó de los muertos, y le dice con tu boca: perdóname, Señor, sálvame, el Señor lo hará. Y verás cómo el Señor te dará una vida nueva. Tú no tendrás que hacer esfuerzo por cambiar ya, porque es Él el que va a cambiar tu vida. Con el poder con que hizo andar a este hombre, con ese mismo poder hará un milagro en tu vida. Padre, salva las almas. Libera y rescata a tus hijos e hijas que en estos momentos claman a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén.